Acompañando a José Joaquín está Rosa García Perea, editora de Jirones de Azul, la editorial que ha confiado en la obra de este autor. Buenas tardes, Rosa, y muchísimas gracias por venir. Jesús Maeso de la Torre se encargará de atraparles a todos ustedes en el universo de esta novela que ha creado José Joaquín. Para comenzar, en primer lugar, va a dirigirles unas palabras Rosa García Perea, editora de Jirones de Azul. Buenas noches a todos. Voy a ser muy breve porque yo no sé de ustedes, yo vengo a escuchar a Jesús y no es Ohana, es verdadera curiosidad. Pero bueno, en primer lugar darle las gracias a la Fundación por acogernos, a José Joaquín, a Jirones de Azul, a todos ustedes para que hablemos de literatura. Para una editora sevillana realmente es un honor estar en Cádiz, donde ustedes conviven con la poesía con total naturalidad. Y nosotros pues desde allí siempre nos quitamos el sombrero, ¿no? Porque lo que para ustedes es natural, para nosotros es grandemente forzado. Tengo justo enfrente de mí a don Julio Cuesta, que no te escondas, te estoy viendo, y sabe muy bien, ahora no puedo mentirles a ustedes porque cualquier cosa que diga o cualquier hojana que le dé, este señor en Sevilla seguro que me lo va a decir, pero vamos, estoy encantada de verte aquí, Julio. Cuando José Joaquín nos conocimos la primera vez, que fue por el libro de Luis Álvarez Duarte, fue un proyecto muy bonito. Nos conocimos por una entrevista que él me hizo y sinceramente, cuando ha dicho Fátima que está entre tantos compañeros, es la entrevista más inteligente que me han hecho, porque por lo general siempre preguntan pues si te has muerto ya de hambre como editor, si, en fin, si, por qué no le evitas a la gente de Sálvame, en fin, esas cosas, ¿no? Pero, y una, pues bueno, pues va por dos cosas, por ego, ¿no? Por verse en una edad de canas, pero bueno, todavía da bien en la foto, y por verse en el periódico y sobre todo, bueno, pues por la marca, ¿no? Por el sello de Jirones y por cuidarlo. Y sabe Dios, y esto lo estoy diciendo por primera vez, sabe Dios que fui un poquito así de, a ver qué me va a preguntar este hombre. Y José Joaquín llevaba una libreta llena de preguntas y de cosas y empezó a preguntarme y a apuntar mucho. Yo ya me sentí un poquito como asustada, porque ya empezamos a hablar y a desmontar la feria del libro, a decir lo que haríamos, en fin. Nos vinimos arriba los dos y ahí yo creo que conectamos. Que yo me di cuenta que bueno, no, que eso era otra historia, y yo creo que él también vio que yo era una editora un poquito fuera de lo común, que no quiere decir mejor, ni mucho menos. Y bueno, poco después nos pusimos en contacto para el proyecto de Luis Álvarez Duarte, que fue un proyecto delicioso, delicioso por la persona que lo escribía y por la persona a la que se refería, y bueno, ahí se quedó eso, José Joaquín, Semana Santa, periodismo. Y un día quedamos, vamos a tomar un café en el Hotel Inglaterra, que siempre nos vemos, y me cuenta que tiene una novela, pero que no es, que yo la lea como amiga. Y yo pues como amiga me la leo, porque ya habíamos tenido conversaciones, que compartimos gustos literarios que son muy raritos de los dos, ¿verdad? Y empiezo a leer y bueno, me quedo completamente sorprendida. La novela es una novela valiente, una novela diferente, una novela que no cabía en ningún género. De hecho, hemos abierto una colección para esta novela porque no teníamos narices de meterla ni encasillarla. De todas formas, nos va a costar mucho trabajo que siga esta colección con algo que se parezca, ¿no? Y bueno, pues yo le dije que empezara, que para adelante y que a ver que esa novela merecía mucho. Y bueno, al final ha llegado a Jirones. Él quería que yo fuera su agente literario, ¿verdad? Siempre lo cuento, pero es que Jesús me va a entender, no se puede ser ladrón y policía, es que es imposible. Los agentes literarios son los peores enemigos de los editores y claro, fin bipolar no me podía hacer. Pero si algún día, y esto ahora lo digo aquí, si algún día me corto la coleta de editora, me hago agente literario y me dedico a representarte por todas las plazas de toro de Cagafarta, vamos, sin ningún problema. En fin, no les digo más nada, yo darle las gracias a José Joaquín porque ha sido muy valiente en confiar en nosotros. Lo que nos ha puesto en las manos era algo que yo sé que le tienen muchísimo cariño, sin quitarle un ápice al libro anterior que le hicimos, pero esto es una apuesta importante de él, algo que todo el mundo que le conoce se ha sorprendido, no pensaba que iba a escribir esto, y yo le tengo que dar las gracias, ¿no?, por confiar en nosotros. Y las gracias a Jesús,
Sí, te voy a dar las gracias. Porque realmente tenía muchas ganas de escucharte y quitarte yo sé que tienes una agenda complicada y que esto no deja de ser también, otra presentación de otro libro. Y bueno, y tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Así que nada, muchas gracias y buenas noches. Estoy aquí enormemente complacido de presentarle la novela a mi gran amigo José Joaquín León. Y estoy convencido que sería un agente literario que conozco mucho, excelente, extraordinario. Pero claro, no debe de serlo ahora de José Joaquín, porque sería un oxímoron, o sea, una cosa absolutamente opuesta, muy contradictoria. No te aconsejo que lo seas de momento. Así que con el tiempo yo haré lo posible por llevarme a José Joaquín al redil de Silvia Bastos, mi agente literario, porque este va a ser el inicio de una carrera literaria muy importante, muy importante. La verdad es que yo conocía a José Joaquín León solamente de la prensa de Sevilla y de la prensa de Cádiz. Yo me desayunaba todos los domingos con el artículo costumbrista de Joaquín y francamente tenía mucha ganas de conocerlo porque me parecía una persona muy inteligente. Uno cuando es joven le gusta juntarse con la belleza. Uno cuando ya es mayor y tiene la edad provecta que yo tengo, lo que gusta es juntarse con gente inteligente. Y yo me parecía que este hombre lo era. Y este aquí pues que un día me pasa como a ti, me llama para hacerme una entrevista de esa de portada final del grupo Yoli y aquel día ya entablamos una amistad que espero que sea muy duradera, enormemente duradera. Luego me sentí inmensamente honrado el día que me dijo: Jesús, he escrito una novela y quiero que tú la veas. No me dijo quiero que tú la corrijas, ni mucho menos. ¿Quién soy yo para ello? Sino que yo la viera. La novela era un poco más gorda que esta, tenía más páginas, pero yo me la leí entera. Era la forma del algodón. Si yo me la leí entera y tenía ganas de ir a casa para seguir leyéndola, es que era buena la novela. Y me la leí entera. Luego, después de muchos cafés, en una cafetería conocida de Cádiz, pues estuvimos hablando de la novela, lo animé a que la presentara a un premio literario. Es muy difícil hoy, siendo una persona desconocida del mundo de la novela, que te premie una novela. Se lo digo sinceramente, muy difícil. ¿Quiere decir esto que están amañados los premios literarios? No sé, pero es muy difícil. Dejémoslo ahí, en que es muy difícil. Pero yo, no obstante, lo animé porque la novela era buena. Digo, puede salir adelante, puede salir adelante. Así que, si antes me sentí honrado, después complacido, ahora me siento muy gustoso de presentarle esta novela, a la cual me he metido dentro de su alma y modestamente creo que puedo decir algunas cosas para animarlos a que la compren y a que la vean. Todos sabemos que José Joaquín es un periodista y escritor, licenciado de Ciencias de la Información por Madrid y diplomado de Humanidades también en Madrid. Articulista de opinión en el Diario de Cádiz, todos lo conocemos, también en Sevilla, Onda Cádiz, el grupo Yoli fue director del Diario de Cádiz y luego fue galardonado con un premio de enorme prestigio como es el Premio Andalucía de Periodismo. Yo tuve en mis manos, antes de conocerlo, El Niño Imaginero, también de Jirones de Azul, creo que fue en el 12 aproximadamente cuando se publicó, y esta es su primera novela, su ópera prima, con la editorial Jirones de Azul, que ha logrado elaborar y crear un libro hermoso y estético. Me casé con un periodista es una novela de situaciones que se entrecruzan hábilmente trazadas por el autor y desde el punto de vista literario es un texto multifocal, un texto coral de muchos personajes cuya portada, dibujada por el pintor Antonio Álvarez del Pino, que nos honra con su presencia, ojo con este artista gaditano, lo ilumina de recónditas evocaciones. Querido José Joaquín, cuando Gustave Flaubert presentó en París su exitosa novela Salammbô, puntualizó ante los periodistas parisinos un certero comentario. Dijo: al escribir una novela se corre un doble peligro. Que los personajes no sean sustentados por el pedestal adecuado de una buena historia, o que por el contrario, ese sustento sea excesivo, pues los actores soportados
son frágiles y sin fuerza. Me casé con un periodista es una novela lograda, pues no cae en ninguno de esos dos errores. Ese equilibrio lo ha logrado en su primera novela, cosa nada fácil, precisamente cuando en algún momento la veneración por la literatura se ha esfumado de entre las manos en nuestra desorientada sociedad, donde prevalece el espectáculo y lo insustancial. Libros como este nos ayudan a recuperar el gusto por la narrativa, pues destila personalidad, capacidad fabuladora e intensidad suficiente para lograr una empatía muy sólida entre el lector y el autor desde la primera página. Cuando leí el manuscrito me sorprendió, sobre todas las cosas, el sentido del humor de José Joaquín, la crítica mordaz al periodismo, siendo JJ un periodista, pero por encima de todo, la actualidad y la agilidad en descubrir la trama. Desde el principio se me antojó un autorretrato del autor, no así de su esposa. Una biografía velada de José Joaquín que nos presenta un espejo de la España de hoy bajo el telón deplorable de unos políticos venales, que lo sean, y de unos empresarios codiciosos. En ella se suceden historias de desamores, de cenáculos de mafiosos, de blanqueos de dinero y de corrupción, tan en boga en nuestros días, aunque esta novela esté situada en un entorno absolutamente contemporáneo entre 2012 y 2013. Me casé con una periodista es una novela impaciente, de esas que tienen fuego en las manos y uno quiere seguir leyendo. Es una novela sin tregua, en la que el autor ha logrado imprimir un ritmo eficaz, plástico y visible, impuesto hasta sus últimos detalles, con personajes peculiares, acciones impactantes y escenarios vívidos y muy vigentes. Al concluir su lectura me vino a la cabeza una frase de Goethe: ellos han aprendido, ellos pueden enseñarnos. O lo que es lo mismo, a través del periodismo, mi admirado amigo José Joaquín ha conocido como nadie los entresijos de nuestra sociedad y ha penetrado como una daga en el corazón del ser humano y luego nos lo explica con fervorosa desenvoltura literaria en este libro que hoy nos congrega aquí. Por eso, la novela de José Joaquín nos previene para la vida, nos deleita a la vez y nos enseña, y créanme, que no es una fórmula meramente protocolaria o amistosa. El título Me casé con una periodista, me recuerda el de una novela. Me casé con un periodista. Sí, sí. Es que he mirado a tu esposa y me he confundido. Lo he hecho al revés. ¿Has visto guapa? Pero sí, ustedes lo han... Por eso está casado con ella José Joaquín. Bien. Y decía que me recuerda el de una novela del escritor norteamericano Philip Roth, que también es un autor preferido mío. Me casé con un comunista o con un comunista. Y es que Roth está muy presente en esta novela, como también lo está Roberto Bolaño, aunque con otras connotaciones, vistos desde la admiración que siente José Joaquín por esos dos autores. La obra que hoy nos convoca aquí es una de esas obras que nos ayudan a recuperar el amor por los libros. Y no se lo digo porque José Joaquín sea mi amigo y mi admirado periodista. Es esas obras que dicen, todavía en este país se hace literatura. Está escrita con un saludable impudor, a veces dramáticamente impactante, y con una personalidad que consiste en contar una historia de un modo original y muy diferente. Como en una cita de Roberto Bolaño, en el equívoco vivimos y planeamos nuestros ciclos de la vida. Viven Nathan Zuviría, el periodista, y Patricia Muñoz, que no es su esposa, sus principales personajes, a veces colocados por el autor en situaciones admirables o trágicas, según se ve. La novela ahondará en esos equívocos y en la suplantación de identidades,
en la falsedad del mundo, en la hipocresía de los poderosos y en la falacia y la confusión que impregnan nuestra sociedad actual. Pero no crean, esta novela, a pesar de su postmodernismo narrativo, está trabajada desde la óptica del perfeccionismo clásico, con humor y con crudeza a veces, y sin los tópicos previsibles a los que estamos acostumbrados, pues se nutre de las propias vivencias de José Joaquín. Y para hacerla más perfecta, nuestro amigo, el autor de esta novela, parece que se hubiera introducido en el cuarto de juegos de su imaginación particular para hablarnos del amor, del sexo, de la gastronomía y de la búsqueda del placer. Me casé con un periodista es una historia íntima, narrada con un lenguaje sin presunciones y sin ruidos innecesarios, y yo diría que hasta una novela natural y diáfana. No aparecen juicios morales, porque nos narra la historia desde dentro, y JJ prefiere que el lector reescriba su propia novela, que es donde reside la esencia de una buena narración literaria, en situarse en un mundo paralelo al del lector y que éste haga su propia interpretación. A través de los diálogos tomados de la vida misma, José Joaquín intenta reflejar nuestro presente con sus contradicciones, en un cóctel amargo, otras veces dulce, de unas situaciones sorprendentes. Dibuja las escenas con esplendidez e introduce elementos de visibilidad continuamente, para que su relato sea transparente y el lector no se pierda. Este libro posee calidad porque su autor ha captado la maravilla de los sucesos corrientes de la vida y ha colocado a sus personajes dentro en un aire de conversación escrita, y por ello aparecen manifiestamente identificables, aunque en mundos opuestos con los que se implica emocionalmente el lector. Al final, la pluma de José Joaquín trasciende la historia y nos involucra en la trama con una hábil sutileza que se desarrolla en escenarios tan excitantes como Cádiz. Para mí Cádiz es una ciudad excitante, alguien lo puede dudar, yo no, porque eligiendo vivir en otro lugar vivo aquí, luego quiere decir que me parece excitante. Sevilla, Nueva York, Connecticut o Madrid, y con personajes que se alimentan de la esperanza, de la sospecha, de la perplejidad y de los desengaños propios. El mundo de las revistas de moda o de las tendencias o de las asociaciones femeninas aparecen también como telón de fondo, hasta el punto de que Me casé con un periodista es una novela políticamente incorrecta, lo cual hace que nos induzca a leerla nada más terminar este acto. O sea, que la cojan y se pongan a leer. Porque a mí me ha parecido políticamente muy incorrecta y he gozado como un enano leyendo. Y además es denunciadora del mundo del papel cuché, al que todos los que estamos aquí, y miro así a vista de pájaro, detestamos. José Joaquín narra con crudeza las emociones de sus actores, los estados de sus almas, sus crisis emocionales, los sentimientos de los derrotados, la culpa, la amarga existencia o los amores irredentos, con la misma pericia de su maestro Roth. José Joaquín nos tiene acostumbrados a vigilar el mundo desde sus columnas periodísticas del Diario de Cádiz y antes de la ABC, como un observador de la vida, como un jeroglífico desarticulado en 1000 piezas que él finalmente une con gran coherencia y estilo literario. Por eso Me casé con un periodista secuestra al lector desde la primera página y lo excita en la lectura. Así que, con toda rapidez y con toda la amistad que me une con muchos de los que están aquí esta tarde, y también con toda confianza, me precipito en recomendarles la lectura de la ópera prima de nuestro amigo
José Joaquín León. Léanla y disfrutarán, se lo aseguro. Muchas gracias. Joaquín nos va a explicar por qué, ¿no? El inicio, los orígenes de esta primera novela. Ya no sé si creo que todos van a salir corriendo a comprarla, José Joaquín, después de esta intervención. Así que los vas a entretener poco, ¿no? Bueno, buenas noches, señoras y señores. Lo primero que os quiero decir es que la intervención de Jesús Maeso me ha dejado anonadado. Yo estoy diciendo, pero ese soy yo. Y realmente ahora, de todas maneras, vamos a ir comentando parte por parte de algunas de las cosas que él ha dicho y otras más también. Pero quiero antes de nada empezar agradeciendo pues, la asistencia y la presencia y la colaboración de una serie de personas, de todos los que estáis aquí también, sin los cuales este acto de presentación pues realmente no tendría sentido. Primero, por supuesto, al público, a los que habéis venido. Los que estáis hoy aquí, pues yo os estoy viendo y puedo decir que sois todos amigos míos. Y eso para mí es un orgullo. Aquí hay pues una representación de muchos sectores de la sociedad de Cádiz, hay concejales, hay personas de las instituciones culturales, hay muchas personas del mundo de la prensa, hay personas del Diario de Cádiz y también de Canal Sur, que está su director ahí, por ahí también, y decir que, bueno, que Canal Sur está también presente en la novela porque la protagonista Patricia Muñoz, pues supuestamente es una periodista de Canal Sur en Cádiz, que realmente no existe, pero en la novela sí. Y como decía, a todos los que estáis aquí, agradeceros vuestra presencia, porque yo sé que no habéis venido básicamente por cuestiones literarias, a pesar de todo lo que ha dicho Jesús, que me ha puesto como si fuera algo así como el Miguel de Cervantes del siglo XXI, que tampoco es para tanto, pero realmente pues sé que habéis venido por amistad y por eso os lo agradezco y es a lo primero que me quiero referir en esta intervención. Por supuesto, muy especialmente la presencia de los que sois periodistas, de los que sois miembros de redacciones de esta ciudad, porque como se ha dicho aquí, también lo ha comentado antes Jesús, en realidad, aunque es una novela en la que los protagonistas son periodistas, tampoco es que salgan muy bien parados, que digamos, en la novela. Y para mí todavía tiene esto más mérito en el sentido de que, y más agradecido estoy a vuestra presencia, porque muchos de los que estáis aquí pues realmente me conocéis por otras actividades que no tienen absolutamente nada que ver con la literatura, en algunos casos ni siquiera con el periodismo, y eso me lo pone todavía más difícil, porque es que realmente no sabéis lo que os vais a encontrar. Y cuando lo encontréis, pues ya veréis. Quiero darle también las gracias a la Fundación Cajasol, a su directora de comunicación, Pilar Lacasta, que hoy no ha podido venir, pero que enseguida se brindó a que pudiéramos acoger aquí este acto, a su responsable en Cádiz, María del Mar Díez, que se ha comportado como lo que ella es, una buena amiga, y ha puesto esta casa de don José María Pemán, nada menos, a nuestra disposición. Y bueno, decir también que, claro, desde el primer momento que nos planteábamos qué sitio de Cádiz elegíamos para presentar la novela en la ciudad, a mí personalmente me pareció que la Casa Pemán era el lugar ideal. Yo siempre he admirado a José María Pemán como escritor. Sé que en estos tiempos pues no está de moda y también es hasta políticamente incorrecto decirlo, pero creo que es un personaje imprescindible para entender la literatura española de su tiempo y también para entender las cosas de Cádiz. Aunque esta novela, también hay que decirlo claramente, pues no tiene absolutamente nada que ver con la obra literaria de Pemán, sino más bien al contrario. Le tengo que dar las gracias públicamente a la editorial Jirones de Azul y muy especialmente a sus editoras, a Rosa, que me acompaña aquí, y a Esperanza García Perea, que siempre se mantiene en un plano discreto, aunque es una persona fundamental en la editorial, por haberme publicado este libro. Ya Rosa ha contado un poco la intrahistoria, pero yo quiero apuntar que la decisión de publicarlo pues realmente ha sido muy valiente. Por el tamaño, que es un tamaño, digamos que no muy comercial, y sobre todo por lo que se lee dentro,
Yo era consciente de que aquí se ha hablado también de los premios y de si están amañados o si no están amañados. Yo también quiero decir que yo era totalmente consciente de que una editorial grande no me lo iba a publicar, y lo digo clarísimamente, no me importa decirlo en absoluto. Y no ya porque la novela pues pueda ser mejor o peor, o porque el autor le pueda gustar más o le pueda gustar menos, sino sencillamente porque es políticamente incorrecto, como ha dicho Jesús, y a eso yo puedo añadir que es políticamente incorrecto, entre otras cuestiones, porque tiene muchas barbaridades, muchos borderíos y muchos bastinazos. Y claro, hoy en día, a la hora de publicar, pues solo se va a lo seguro. Así que cuando quedamos Rosa y yo para hablar de este libro, pues, y oí los comentarios que ella me dijo, una serie de piropos literarios que a mí me cogieron completamente desprevenido casi, yo dije, este libro es para ella, este libro es que se ha vuelto loca y tiene que ser para ella. Porque lo primero que ella me dijo fue, me ha encantado. Y bueno, también me contó que se lo había llevado a un viaje que hizo a Londres para leerlo, y en plena locura yo creo que llegó a decir, por supuesto en broma, que si no estuviera casado con Maripaz me pediría la mano. Pero bueno, yo ahí lo vi por supuesto en sentido figurado. Y además ahí ya me demostró que se había vuelto loca del todo, porque cualquiera que se lea esta novela sabe que lo último que puede hacer una mujer es casarse con un periodista. Pero vamos, la verdad, bromas aparte, es que Rosa entendió muy bien la novela, y que quiero que se sepa públicamente que si es mi primera novela, también es en gran parte una novela suya, porque sin ella no hubiera sido posible. Y también quiero decir que a su hermana Esperanza, que está por ahí escondida, pues que realmente ella también hizo encaje de bolillos para que el libro estuviera aquí. Y bueno, ahora tengo que hablar un poquito de Jesús Maeso, que después de lo que ha dicho me ha dejado, como decía antes, completamente anodado, y realmente pues que no tengo palabras, ¿no? Porque claro, con lo que ha dicho realmente pues me ha puesto una altura literaria que a mí me ha dejado completamente obnubilado. ¿Y usted qué sabe? Yo la he leído, dado mi opinión. Bueno, la verdad es que Jesús no es solamente el presentador oficial de esta novela en Cádiz. Jesús es para mí, como ya él más o menos ha dejado entrever, podríamos decir como un hermano mayor, por un símil cofradiero, como un hermano mayor literario. Él me ha dado consejos, algunos de los cuales incluso he seguido, pero sobre todo me ha dado algo muy importante, que es su apoyo, su cariño, su lealtad y su generosidad. Hoy lo ha demostrado aquí. Porque como hemos comentado, esta es mi primera novela, pero es también demasiado arriesgada. Y al principio pues me entraron, y creo que era lógico, las dudas del creador. Yo he intentado mantener en secreto esta aventura literaria para tampoco distorsionar mis otras actividades normales, y se pueden contar con los dedos de una mano las personas que han leído el texto antes de que se publicara. Jesús fue uno de los primeros, y no por casualidad, sino porque para mí es el mejor novelista residente en Cádiz. En fin, yo no voy a ser ahora tan bobo de explicar cómo es Jesús Maeso ni de dar más detalles sobre su obra, pero baste con recordar que es un autor de referencia, es un autor que maneja la historia de todos los tiempos, y que además no es lo que a veces se dice peyorativamente como un novelista histórico, sino que es un escritor con una prosa depurada y brillante. Es un novelista con mayúsculas. Su Tartessos, por ejemplo, debería ser lectura obligada para todos. Es una novela imprescindible para entender aquella época, pero también lo es la última que publicó, En una tierra libre, para conocer el Cádiz de 1812. Y ese es uno de sus méritos, que es capaz de dominar toda la historia, desde los tiempos más remotos hasta los tiempos más recientes. Yo creo que desde Algazal, que publicó, que presentó al Premio Ateneo, a La Cúpula del Mundo, pues tiene publicadas novelas que han sido de enorme éxito y que son, como decía antes, de lectura obligada, por lo que
todos lo admiramos, y que haya dicho esas palabras Jesús, pues para mí es algo inolvidable que realmente no tengo palabras yo para agradecerte. Así pues, querido Jesús, decir también que pronto va a publicar otra novela que se llama La Caja China, ¿sí?, y que la estamos esperando con muchísimo interés. Pronto la podréis leer. Pero vamos, lo que quería decirte, Jesús, sobre todo, es que tú estés hoy aquí hablando de mí como lo has hecho, pues es un honor, y me confirma tu amistad y tu enorme generosidad. Le quiero agradecer también al pintor gaditano Antonio Álvarez del Pino, que está por aquí en la sala, en la primera fila, el cuadro que ha pintado expresamente para ser reproducido en la portada de la novela y que ha sido muy comentado, como es lógico. Quienes ya lo conocéis sabéis que Antonio Álvarez del Pino es un pintor gaditano que, joven todavía, que alcanzó fama con el cartel que pintó para la procesión magna que se organizó en Cádiz el Sábado Santo de 2012 con motivo del Bicentenario. A partir de ahí a Antonio le han encargado que pinte los carteles de la Semana Santa de Cádiz, el del Corpus y no sé cuántos más de cofradía, entre otras muchas obras. También le han encargado el nuevo retrato del rey Felipe VI para el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Pero a pesar de que es un pintor que domina muchos estilos, que tiene muchas técnicas y que yo creo que es muy completo, como también ha dicho antes Jesús Maeso, yo le dije en broma que con tantas obras que estaba haciendo para cofradías y eso, corría el riesgo de quedarse como un pintor de santos en unos tiempos que ya tampoco son los del Greco. Pero en fin, como Antonio domina todos los repertorios, se ha descolgado con esta portada, muy ajena a esa temática. Con lo que yo creo que él se va a quedar un año o dos en el purgatorio, y yo con él de paso también. Pero en fin, la verdad es que a pesar de las apariencias no tiene nada que ver con 50 sombras de Grey, y también deciros que es una alegoría libre de la novela, no lo ha pintado por capricho ni gratuitamente. En ese dibujo, en esa pintura, aparecen los dos protagonistas en un doble plano, de espaldas y con un jarrón roto que simboliza precisamente el divorcio. Y bueno, es verdad también que aparecen los pechos, pero no gratuitamente. Los pechos son un elemento del personaje femenino, pero también juegan un papel importante en esta novela. Y ya no digo más al respecto porque le quitaríamos su misterio, que también lo tiene. No me puedo olvidar, la voy a recordar también, a la presentadora de este acto, a Fátima Sánchez, compañera de Onda Cádiz Televisión, a la que le quiero agradecer pues que haya accedido y haya presentado este acto. En un cierto momento yo llegué, cuando estaba pensando quién podía presentar, llegué a la conclusión de que Fátima era la presentadora perfecta para hoy. Primero porque ella siempre lo hace muy bien como gran profesional que es, y segundo porque tiene una coincidencia con Patricia Muñoz, la protagonista femenina de la novela. Solamente una, cuidado. Es una periodista de televisión, nacida en Sevilla, que trabaja en Cádiz. Pero cuidado, ya lo he dicho antes, cuidado que nadie se confunda. El personaje para nada está basado en Fátima, ni mucho menos, eso que quede clarísimo, porque existen grandes diferencias. Ni la portada, La portada tampoco. Existen grandes diferencias y además son muy evidentes. Bueno, podría decir varias, pero tampoco creo que sea el momento. Pero la principal de todas es que Fátima ha demostrado que es una persona inteligente y no se casó con un periodista, sino con un ingeniero. Por el contrario, y ya para terminar este capítulo de agradecimiento, quiero darle las gracias a una mujer que sí se casó con un periodista. A Maripá, que se casó conmigo. Además, todavía peor. Cometió ese error, pero yo siempre le estaré agradecido. Además, todavía no se ha divorciado como Patricia Muñoz, la protagonista de la novela. Que tampoco, como ha dicho Jesús, es ella, ni se le parece en nada, también que conste. Yo quiero dejar claro que Patricia es un personaje ficticio
y que Patricia es Patricia. Bueno, Jesús Maesson te ha comentado aquí algo que yo creo que es lo único de todo lo que ha dicho con lo que no estoy de acuerdo. Que es que decía que el protagonista masculino, el periodista Nathan Zuviría, que yo le digo Nathan porque el nombre está castellanizado y es un profeta del Antiguo Testamento, y yo incluso cuando se ha leído alguna epístola de este profeta, en Cádiz he llegado a oír no solo ya Nathan, sino incluso Natán, ¿no? Que es como gaditanizarlo ya al máximo. Bueno, pues este periodista, Nathan Zuviría, que es protagonista de la novela, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Eso que quede muy claro. Vamos, clarísimo. Digamos que en la novela se describen y se frecuentan unos ambientes que hay una parte que es muy de Cádiz, pero son unos ambientes que son muy distintos a los que yo me suelo mover. Este periodista, aunque a pesar del nombre es gaditano de nacimiento, pues a él no le gustan ni le interesan ni la Semana Santa, ni el Cádiz, ni el Carnaval. Es decir, que resulta muy ajeno a mis aficiones personales. Tampoco soy como él en la forma de pensar ni de ver a las mujeres. Eso que también quede muy claro. No me vaya a traer otras complicaciones. No obstante, sí coincido con Jesús y reconozco que tenemos una afición en la que coincidimos. Tanto Jesús como yo, como el protagonista. Y es en la novela contemporánea norteamericana. Y es verdad también que como Nathan, pues yo me he leído casi todo lo que ha publicado Philip Roth, entre otros autores americanos. En general, yo dije en la presentación en Sevilla que me casé con un periodista, la podía calificar como una novela norteamericana de la Baja Andalucía. Es una cosa un poco rara, pero es así porque se escribe de nuestro tiempo, se presentan nuestras realidades en un mundo de ficción. Y eso también me planteó un reto, que era ambientar una novela en Cádiz y en Sevilla sin tocar para nada, como decía antes, los temas básicos y clásicos del folclore local, que tiene mucha fuerza, pero que aquí realmente solo son mencionados de pasada alguna vez y pues prácticamente apenas aparecen en el libro. Es verdad también que escribí una novela con una extensión larga. Son más de 600 páginas en el libro publicado, eran 450 folios, pero en la primera prueba que le hicimos con un cuerpo de letra más grande, demasiado grande quizás, pues daba más de 900 páginas y nos asustamos y dijimos, bueno, ya vamos a... Aquí ya utilizamos el arte de la imprenta, que para eso mi familia tuvo una hace tiempo, y al final se ha quedado bien, se puede leer, pero se ha quedado en 600 y pico. Ya decía, bueno, una extensión que evidentemente es muy larga, pero que es una extensión al mismo tiempo muy norteamericana, porque ya puestos a escribir, nada de novelitas cortas. Yo ahí digo lo mismo que el Cuarteto de los Niños, miserias no. Pero, bueno, yo creo que es verdad que la novela tiene una serie de situaciones y de circunstancias que pueden ser un poco, diría que, no sé si chocantes o por lo menos llamar la atención. Yo en eso he metido, lo primero que se lee en el libro es un aviso que no es original mío, está tomado de un libro de relatos que se llama La niña del pelo raro, de David Foster Wallace, otro escritor de Estados Unidos, y ese aviso lo voy a leer porque creo que también es significativo. Dice así: estos relatos son pura ficción. Algunos de ellos proyectan los nombres de figuras públicas reales en unos personajes inventados y en unas situaciones inventadas. Cuando en esta obra se utilizan los nombres de empresas, de medios de comunicación o de políticos, con ellos solo se quiere denotar personajes, imágenes, la materia de los sueños colectivos. No denotan ni pretenden dar una información privada de personas existentes en carne y hueso, ni vivas ni muertas o nada que se le parezca. Quiere decir que aquí salen personas
mencionadas por sus nombres propios. Aquí estoy viendo a varios que incluso aparecen en el libro, incluso algunos compañeros, por ejemplo Pedro Espinosa aparece en el libro, Beatriz Esteve aparece en el libro, pero realmente en una circunstancia que ellos no han vivido, o sea que me lo he inventado a traición, también hay que aclararlo. Y bueno, en realidad es que la novela es bastante crítica, pero también es incluso autocrítica. En esta novela yo no hago valoraciones morales, me meto quizá con casi todo el mundo, no con ellos, que también quede claro, pero incluso conmigo mismo, ¿no? También me meto. Yo aparezco también de pasada y en unas circunstancias muy especiales, concretamente practicando running, y bueno, también aprovecho para puntualizar que no corro tampoco ni me arrastro tanto como dice ahí. Y algunos dirán, ¿y por qué en eso, no? Pues de alguna manera, ya que estamos hoy tirando por arriba con muchas presunciones, pues por compararme con Murakami, en una comparación en la que salgo claramente perdiendo. Primero por las habilidades literarias de él, que es un gran escritor, autor de Kafka en la orilla y de un libro titulado ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Pero sobre todo porque Murakami dice que ha corrido 30 maratones completas a lo largo de su vida. Y a mí mi mujer no me deja ni correr la media maratón de la bahía. Sobre todo porque creo que después voy a tener que escribir "Me quedé viuda" de un periodista. En la novela todo el mundo sale un poco peor de lo que realmente es. Pero como decía antes, los periodistas salen fatal. La autocrítica contra los periodistas, pero más que contra los propios periodistas, contra el sector de los medios de comunicación, es fuerte, dura y de gancho a la mandíbula. Nathan, el protagonista masculino, es un periodista al que han despedido del Diario de Cádiz después de casi 30 años trabajando. Algunos dirán, ¿y por qué no lo han echado del País, del Mundo, de ABC o de La Voz? O de tantos otros medios donde también le han dado el despido a periodistas, con eres cubiertos, encubiertos o descubiertos. Tiene una respuesta, y es que porque siendo Nathan un supuesto periodista de Cádiz, realmente en prensa solo podría haber trabajado durante 30 años en el diario. Pero ya digo que esas desgracias han pasado en casi todas las casas periodísticas y por eso aparece aquí. Ha sido por culpa de la crisis y por culpa de que el periodismo ya no es lo que era, ni es probable que nunca más lo vuelva a ser. En esta novela se incluyen artículos, ensayos, menú, ocurrencias y también un discurso de Nathan Zuviría sobre el fin del periodismo, en el que vaticina el final de la prensa escrita para el año 2030. Yo comparto más o menos el 80% de lo que dice ahí, pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra. Puede que ocurra un milagro y se solucione. Aunque por el camino actual, pues será difícil. Yo creo que la culpa es de todo, no es solo de los empresarios, algunos de los cuales tampoco son grandes expertos en periodismo, pero entre todos hemos jugado con alegría al araquiri y después nos hemos asustado. Los dos protagonistas de esta novela, no quiero tampoco entrar en muchos detalles, pero Nathan Zuviría, al que ya me he referido, se acaba de quedar en el paro, y su esposa, Patricia Muñoz, es una periodista sevillana, como ya he insistido, también ficticia, que trabaja en Cádiz, concretamente en Canal Sur, y que aprovecha la oportunidad el mismo día para pedirle el divorcio después de 25 años y 2 meses de casado. Después los dos se van turnando para narrar sus vidas, y aunque los dos sean periodistas, esto no es simplemente una novela de periodistas, es una novela de personas. Aunque ustedes no se lo crean, yo odio las novelas de periodistas, sobre todo cuando los pintan como héroes. Por el contrario, como se puede leer en la contraportada del libro, y como también ha dicho antes Jesús, más o menos se puede entender Me casé con un periodista como una sátira o una alegoría de la posmodernidad en la España de hoy. El libro es satírico con propiedad, porque el personaje masculino es bastante sátiro, pero yo lo veo como más esdrújulo.
que es lo que va más allá de lo grave y de lo agudo, porque es satírico, alegórico, irónico, a veces pérfido, a veces esperpéntico, a veces mágico, también es en parte histórico de un tiempo y hasta histérico, porque todo sucede en este periodo que es quizá el de la corrupción y la crisis, como se ha dicho, pero sobre todo es el tiempo de la confusión. Esta es una novela que no es de blancos y de negros, no es de buenos y de malos. Si acaso todos son más malos que buenos, pero dentro de la maldad también hay niveles. Y sí es verdad que es una novela, lo que se dice en Inglaterra y sobre todo en Estados Unidos, borderline, ¿no? Es una novela que está en la frontera, en la raya del bien y del mal. Puede que algunos piensen que a veces me he pasado de la raya, pero no soy yo, son los personajes quienes la traspasan. Y puede que también algunos personajes digan barbaridades y hasta tonterías, pero yo solo las describo y no las valoro. En eso imito al Papa Francisco y prefiero no juzgar. Pero sí es cierto que no he puesto paños calientes y que no he ido con eufemismo. Esto queda de manifiesto en el lenguaje autóctono, a veces extremo, de algunos personajes, sobre todo de origen gaditano, que se debe entender en su uso coloquial. Es una novela, decía Jesús, que bueno, puede tener humor. Yo creo que tiene determinados pasajes que sí, que son de humor, pero es un humor que no reniega de su denominación de origen, que es el Cádiz profundo y a veces no tan profundo. Pero ya dije que no se queda solo reducido a lo folclórico ni a lo local de Cádiz y Sevilla, sino que tiene aspiraciones de que la puedan leer también en Valladolid, en Oviedo o en Bilbao, donde por otra parte supongo que se llevarán las manos a la cabeza. Se ha dicho, lo comentaba también Jesús, lo del título de Me casé con un periodista, que recuerda al de una novela de Philip Roth, Me casé con un comunista, porque en esta novela hay una admiración por Philip Roth. Quienes lo hayáis leído podréis ver que aparecen algunos de sus alter egos, de sus personajes, y que están presentes con otras identidades en un juego literario. Quienes no lo hayáis leído, pues tampoco pasa nada, porque lo veréis y veréis lo que es la trama en sí, que también tiene sentido propio. En este equívoco permanente al que se refería Roberto Bolaño y al que también se ha referido Jesús Maeso, pues viven muchos de los personajes. La novela ahonda en la mentira, en la hipocresía, en el engaño, en la traición y en esa confusión que yo creo que a veces está caracterizando nuestro tiempo. También es verdad que el machismo y el feminismo aparecen en diversos momentos de una guerra que sigue abierta. Son dos mundos que aún coexisten de mala manera, y la verdad es que yo ahí me la he jugado con todas las contradicciones y sin ahorrarme detalles. Pero en defensa de las mujeres hay que decir que casi siempre llevan la razón cuando se quejan. Ya para terminar, tampoco quiero pasarme ni destripar la novela, os voy a decir que en general creo, y como autor lo digo, Me casé con un periodista es una obra inclasificable, inimaginable e inexplicable, pero no es increíble a mi modo de ver. Te lo puedes creer porque lo que parece más raro es lo más verdadero. Y ya para terminar, de verdad, quiero deciros que esta primera novela, por el tamaño y por las circunstancias, me ha supuesto un gran esfuerzo para escribir, pero también para publicar lo que quería. Y he cumplido el sueño del creador, que como decía antes, cuando le llevé la novela a Jesús Maeso, es siempre un sueño que se crea con dudas. Ahora la obra en realidad ya no es mía, ahora es de los lectores y de las lectoras que compartirán el libro de estas vidas. Muchas gracias.